No sabía mucho sobre Edimburgo cuando fui transferido allí, solo que era una ciudad antigua, famosa por su castillo y su arquitectura medieval. Parecía un buen lugar para empezar de nuevo, lejos del pasado. Después del divorcio, cualquier lugar sería mejor que quedarme en esa casa vacía. Acepté la transferencia sin pensarlo dos veces, ansioso por algo diferente, algo que me alejara de todo lo que me recordaba a mi matrimonio fallido. Cuando llegué, la ciudad me recibió con un cielo gris y una brisa fría que parecía cortar la piel. Caminé por las calles de piedra, pasando por callejones estrechos que serpenteaban entre edificios altos y sombríos. Había algo extraño en ese lugar, una sensación que no podía explicar. Quizás era el silencio, un silencio pesado, casi asfixiante, que parecía extenderse por las calles a pesar del movimiento de los turistas y residentes. Mi apartamento estaba en la parte más antigua de la ciudad, cerca de Calton Hill. La vista era espectacular, con un paisaje gótico que parecía sacado de un cuento de fantasmas. El problema era el peso de la historia de ese lugar. Siempre fui escéptico acerca de esas cosas, pero Edimburgo parecía diferente. Bastaba una rápida búsqueda en Google para encontrar historias sobre brujería, persecuciones y ejecuciones. En aquel entonces, el miedo a las brujas había invadido la ciudad de tal manera que decenas de mujeres fueron acusadas y quemadas vivas. Dicen que sus espíritus aún vagan por las calles. No es que yo creyera en esas historias, claro. Era el tipo de cosas que atraían a los turistas, pero nada más que leyendas urbanas. Prefería concentrarme en el trabajo, en la nueva rutina. Eso era en lo que necesitaba pensar. Pero, aún así, la ciudad me provocaba una sensación de incomodidad que no podía explicar. La primera semana comencé a explorar los alrededores. Caminé por la Royal Mile, observando las tiendas de souvenirs y los pubs históricos, pero siempre había algo que me hacía mirar por encima del hombro, como si estuviera siendo observado. Tal vez solo fuera el peso de la ciudad, con sus calles estrechas y callejones oscuros, pero era difícil ignorar la sensación de que algo me seguía. En el trabajo, todo parecía normal. La sucursal era pequeña, con pocas personas. Esperaba que eso me diera tiempo para adaptarme. No era fácil empezar de nuevo en una ciudad nueva, sobre todo sin conocer a nadie, pero estaba decidido a que esto funcionara. Esa noche, mientras miraba por la ventana de mi apartamento, la luna llena iluminaba las calles de Edimburgo. La ciudad parecía tranquila, pero aún así había una sensación de inquietud en el aire, como si algo estuviera por suceder. Me acosté, tratando de ignorar el sonido del viento que silbaba afuera, y cerré los ojos. Sabía que los próximos días serían de adaptación, pero no tenía idea de lo que realmente me esperaba en Edimburgo. Mi segundo día de trabajo fue tranquilo. El equipo era pequeño, lo que facilitaba la adaptación, y todos parecían lo suficientemente amables. Pero fue Isla quien llamó mi atención. Se acercó a mí en el desayuno, preguntando cómo estaba manejando el cambio a Edimburgo. Puedo imaginar lo difícil que es mudarse aquí sin conocer a nadie. Ya he pasado por eso antes, dijo con una cálida sonrisa, ofreciéndome una taza de té. Si necesitas a alguien que te muestre la ciudad, me encantaría ayudarte. Era simpática, con cabello castaño ondulado y una mirada que siempre parecía ocultar alguna broma interna. Algo en su confianza natural me hizo sentirme cómodo cerca de ella. A diferencia del ambiente pesado de Edimburgo, Isla tenía una energía ligera que me atraía sin que me diera cuenta. Acepté su oferta, y en los días siguientes nos encontramos regularmente durante las pausas en el trabajo. Isla siempre sabía qué decir para distraerme del peso que sentía sobre mis hombros desde que llegué a la ciudad. Cuando me invitó a almorzar en un pub cercano, no dudé en aceptar. Era agradable tener finalmente compañía. En el pub hablamos de Edimburgo y su curioso pasado. Parecía conocer la ciudad como la palma de su mano. Habló de los lugares turísticos, pero también de las historias de brujería, algo que ya había investigado por curiosidad. «Sabes, no es solo una leyenda», dijo, su voz adoptando un tono más serio. «Hay quienes dicen que los espíritus de esas mujeres aún caminan por aquí.
Dicen que Edimburgo guarda muchos secretos. Me reí suavemente, pensando que Isla solo intentaba hacer la conversación más interesante. Pero había algo en la forma en que lo dijo que me hizo pensar que tal vez tomaba esas historias más en serio de lo que parecía. Sin embargo, no le presté mucha atención. Al final, las historias son solo historias y yo tenía cosas más importantes de las que preocuparme. Con el tiempo, la presencia de Isla se convirtió en un punto de estabilidad en mi nueva vida. Siempre estaba cerca, con su comportamiento juguetón y su energía cautivadora. No pasó mucho tiempo antes de que nos volviéramos más cercanos, y cuando me di cuenta, pasábamos cada vez más tiempo juntos. Me gustaba su compañía, y la ciudad parecía un poco menos solitaria con Isla a mi lado. Pero había algo peculiar en la forma en que ella insistía en cuidarme. A veces traía dulces caseros, diciendo que era una tradición de su familia. Parecía disfrutar mimándome con pequeños regalos, y yo, sin darme cuenta, aceptaba todo con una gratitud algo ciega. «Necesitas algo para sentirte protegido aquí», comentó una vez mientras me regalaba una pulsera de cuero. «Es una tradición escocesa, te protegerá de lo que sea». Me reí. ¿Protección? No era algo que tomara en serio, pero para no ser grosero, acepté el regalo, pensando que solo era un gesto amigable. Los días siguientes pasaron rápidamente. Mi trabajo iba bien, y la ciudad, a pesar de su clima sombrío, comenzó a parecerme más familiar. Isla y yo nos volvíamos cada vez más cercanos. Pasábamos las tardes juntos, y me gustaba su compañía más de lo que esperaba. Ella seguía trayéndome pequeños regalos, dulces caseros, recuerdos pequeños, cosas aparentemente inofensivas. La pulsera de cuero que me había dado semanas antes ahora estaba siempre en mi muñeca. No creía en la idea de protección, pero usarla parecía algo natural, como si siempre hubiera sido parte de mí. Entonces comenzaron los sueños. Al principio pensé que solo era una reacción al estrés de la mudanza y del nuevo trabajo. Pero con el paso de los días, los sueños se hicieron cada vez más nítidos, más aterradores. Siempre el mismo escenario, una anciana, cubierta de hollín y con la ropa harapienta, atada a un poste de madera. A su alrededor, un círculo de personas gritaba mientras ella ardía en llamas. Podía escuchar sus gritos de dolor, casi sentir el calor de la hoguera. Pero lo que más me perturbaba era la mirada de la anciana. Incluso en medio de las llamas, sus ojos estaban fijos en mí, como si intentara decirme algo, como si me culpara de su destino. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. La habitación se sentía sofocante, y por unos segundos casi podía oler el humo. Después de calmarme, intentaba racionalizar. Los sueños solo eran sueños, ¿verdad? No significaban nada, pero el patrón se repetía todas las noches, siempre la misma mujer, siempre la misma hoguera. En uno de nuestros encuentros mencioné los sueños a Isla. Esperaba que se riera o dijera algo para calmarme, pero su reacción me sorprendió. En lugar de tratarlo como una curiosidad, me miró con seriedad, el habitual brillo de su sonrisa desapareciendo. Los sueños pueden ser un reflejo de lo que te rodea. Tal vez sea la ciudad, con toda esa historia pesada, lo que está jugando con tu mente, dijo sin perder el tono de autoridad que a veces surgía en su voz. Edimburgo es conocida por sus memorias. Algunas de ellas, ya sabes, no quieren ser olvidadas. Me reí nerviosamente, tratando de disimular mi incomodidad. Isla siempre hablaba de las historias de brujería como si fueran más que simples leyendas, pero nunca me las había tomado en serio. Aún así, algo en la forma en que habló esa noche me dejó inquieto. Después de eso, los sueños se intensificaron y comenzaron a aparecer incluso cuando estaba despierto. Una noche, regresaba a casa después de un largo día de trabajo. Las calles de la ciudad estaban desiertas, iluminadas solo por los débiles faroles. Mientras caminaba, algo reflejado en el escaparate de una tienda llamó mi atención. Allí, en la ventana, estaba la figura de la anciana de mi sueño, parada, observándome. Congelado de miedo me giré, pero no había nadie. Cuando volví a mirar el reflejo, había desaparecido. De repente, el silencio de las calles me pareció extraño.
Un escalofrío recorrió mi cuerpo y aceleré el paso hasta llegar a mi apartamento, tratando de alejar la sensación de ser seguido. Al llegar a casa, cerré la puerta y me senté, con el corazón aún acelerado. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, una broma de mi mente cansada, pero el miedo era real. Los días pasaron y la figura de la anciana continuaba atormentándome, siempre en sueños o en los reflejos de las vitrinas por la noche, como si me persiguiera, recordándome algo que no podía entender. Isla, sin embargo, seguía cerca, siempre con su manera gentil y atenta. Era reconfortante tenerla cerca, especialmente ahora que las cosas se estaban volviendo tan extrañas, pero, al mismo tiempo, algo en el fondo de mi mente comenzaba a incomodarme. Había algo en Isla que no lograba identificar. Tal vez era el hecho de que, incluso mientras el terror aumentaba en mi vida, ella parecía inmutable, como si ya supiera algo que yo aún desconocía. Después de semanas, comencé a notar pequeños cambios en el comportamiento de Isla. Lo que antes parecía pura amabilidad y preocupación, ahora se sentía más como una insistencia incómoda. Siempre estaba cerca. Si salía a almorzar solo, Isla aparecía de repente, con la excusa de que pasaba por allí. Si decidía quedarme en casa para descansar, me enviaba mensajes preguntando por qué no la había invitado. Lo más extraño era que, por más que intentara distanciarme de manera educada, parecía que algo siempre me detenía. Era como si cada vez que pensaba en decirle que necesitaba espacio, un peso invisible cayera sobre mí, una sensación de que algo terrible sucedería si la alejaba. Una noche, después de otro de esos encuentros casuales con Isla, volví a casa exhausto, no solo físicamente, sino mentalmente. Había algo mal, pero no lograba identificar qué era. Las calles desiertas de Edimburgo parecían aún más oscuras esa noche. Mientras caminaba, una vez más sentí esa presencia, como si estuviera siendo observado. Pasé por un escaparate iluminado y nuevamente, en el reflejo, vi a la anciana de mi sueño. Su silueta era casi translúcida, pero sus ojos, esos ojos, estaban fijos en mí. Aparté la mirada rápidamente, con el corazón acelerado. Cuando volví a mirar había desaparecido, pero la sensación de inquietud no se fue. La pulsera de cuero que Isla me había dado parecía apretar más fuerte de lo normal en mi muñeca. Instintivamente intenté quitármela, pero mis dedos dudaron. Era como si la pulsera estuviera pegada a mí, como si algo me dijera que no debía quitármela. Volví a casa sintiéndome sofocado. Esa noche, como tantas otras recientemente, soñé con la anciana en la hoguera. Esta vez, sin embargo, no solo me miraba, sino que extendía la mano hacia mí, intentando hablar, pero sus palabras se perdían entre los gritos de las llamas. Al día siguiente, Isla apareció en la oficina trayendo más dulces. La recibí con una sonrisa tensa. No tenía el valor de hablar sobre lo que estaba sucediendo. Cuando se acercó, su comportamiento parecía casi normal, pero comencé a notar algo en sus ojos, un brillo que no había visto antes, algo que me hizo cuestionar si realmente la conocía. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo su insistencia en estar siempre cerca. Isla no parecía gustarle cuando yo salía con otras personas. Una vez mencioné un encuentro con un antiguo colega de trabajo que estaba visitando la ciudad, y ella reaccionó con una frialdad que nunca había mostrado antes. Sus comentarios fueron sutiles, pero el mensaje era claro. No le gustaba compartir mi atención. ¿Realmente necesitas salir con él?, preguntó con una sonrisa que parecía contener más que simple curiosidad. Pensé que ahora éramos más cercanos. No es como si necesitaras a más nadie. En ese momento, una parte de mí quería decirle que estaba siendo invasiva, que necesitaba espacio. Pero como antes, el mismo peso invisible cayó sobre mí, y las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Cada día la sensación de que algo estaba fuera de lugar crecía. Isla seguía rodeándome con su presencia constante, sus regalos, su atención excesiva, y cada vez más me sentía atrapado. Los sueños nunca pararon. De hecho, empeoraron. Cada noche, la imagen de la anciana en la hoguera se volvía más vívida,
más aterradora. Me despertaba empapado en sudor, con la sensación de que algo me estaba vigilando, incluso cuando estaba solo en la oscuridad. Cada vez que intentaba borrar el rostro de esa mujer de mi mente, volvía con más fuerza, como si estuviera grabado en lo más profundo de mi cerebro. Ya sabía exactamente cómo se desarrollaría todo. Las llamas subiendo a su alrededor, la madera crujiente al quemarse, los gritos rasgando el aire pesado, y sus ojos siempre enfocados en mí. La cuestión es que esos sueños empezaron a seguirme en la vida real. Esa semana, después de otra noche sin dormir bien, estaba caminando hacia el trabajo cuando la vi de nuevo. La anciana. En el reflejo de una tienda de antigüedades, su figura pálida apareció inmóvil observándome. Parpadeé confundido. Miré hacia atrás, pero la calle estaba vacía, excepto por algunos peatones lejanos. Pero ahí estaba ella, en el cristal. Aunque su cuerpo no estaba presente, su reflejo permanecía nítido como una fotografía antigua. Me quedé paralizado. Esta vez no era solo un sueño, ni una alucinación. La veía de verdad, aunque solo en el reflejo. Sus ojos, oscuros y profundos, estaban fijos en los míos, como si quisieran decirme algo, pero no había sonido alguno. Después de un largo momento, volví a parpadear, y su imagen desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Eso no podía ser real. Algo dentro de mí gritaba que estaba perdiendo el control. Necesitaba una explicación lógica. Tal vez era el cansancio, el estrés, o incluso el hecho de vivir en una ciudad antigua llena de leyendas. Pero, por más que intentara convencerme de que era solo mi mente jugando malas pasadas, el miedo era muy real. Cuando llegué a la oficina, Isla ya estaba allí, esperándome. Sonrió, como lo hacía todos los días, pero ya no podía mirarla de la misma manera. Había algo que no encajaba. En los últimos tiempos, su comportamiento, antes reconfortante, empezó a incomodarme profundamente. Parecía que cada palabra que decía tenía una intención oculta, y, por más que intentara alejar esa sensación, ya no podía ignorarla. «Estás cansado», dijo con una expresión preocupada. «Necesitas descansar más. Tengo algo para ayudarte». Extendió la mano, ofreciéndome una vez más un pequeño paquete, esta vez con galletas que ella misma había hecho. Vacilé recordando todos los regalos anteriores, pero, incómodo, los acepté. Algo en esa situación me hacía sentir inquieto, como si estuviera siendo arrastrado hacia algo más grande de lo que podía entender. Esa noche decidí caminar solo. Necesitaba aire. Necesitaba aclarar mi mente. Las calles de Edimburgo, siempre tan cargadas de historia y misterio, estaban particularmente silenciosas. A medida que caminaba, intentaba alejar los pensamientos oscuros que me acechaban, los sueños, los reflejos, la constante presencia de Isla. Fue entonces cuando la vi de nuevo, la anciana. Pero esta vez no era solo en el reflejo de un escaparate. Estaba allí, al final de una calle estrecha, parada, con sus ropas harapientas agitadas por el viento, el rostro cubierto por la sombra de una capucha. El tiempo pareció detenerse. Mi cuerpo se congeló, incapaz de moverse, mientras mis ojos intentaban entender si aquello era real o solo otro delirio. Pero lo que más me aterrorizó fue cuando comenzó a caminar hacia mí. Cada paso que daba hacía que el aire a mi alrededor se volviera más denso, más frío. Quería correr, quería gritar, pero mis pies no se movían. Solo pude observar mientras se acercaba lentamente. La misma mirada de culpa, de condena, estaba en sus ojos. Cuando finalmente pude moverme, tropecé hacia atrás, girando desesperadamente y corriendo hacia mi apartamento. No miré hacia atrás, no tenía el valor de ver si aún me seguía. Llegué a casa completamente exhausto, con el cuerpo temblando. Cerré la puerta atrás de mí, trancándola, como si eso pudiera mantener el terror afuera. Me senté en el suelo, tratando de recuperar el aliento, y fue entonces cuando noté que la pulsera que Isla me había dado apretaba mi muñeca de manera incómoda, casi dolorosa. Intenté quitármela, pero mis dedos fallaron. Algo me impedía retirarla, como si estuviera pegada a mi piel.
parte de mí. Era como si, de alguna manera, Isla se hubiera infiltrado en cada aspecto de mi vida, y ahora no hubiera manera de escapar. Esa noche, la anciana volvió a mis sueños, pero esta vez sus palabras silenciosas ya no eran ahogadas por las llamas. Dijo algo, y finalmente la escuché. No estás seguro. Después de esa noche, supe que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Algo estaba terriblemente mal, y por más que intentara racionalizarlo, ya no podía alejar el miedo que se había instalado en mi mente. La anciana que me perseguía, los sueños, el comportamiento posesivo de Isla, todo estaba conectado de una manera que aún no entendía, pero sabía que necesitaba ayuda. Le conté todo a mi hermana Freya durante una videollamada. Siempre fue más espiritual que yo, alguien que creía en cosas que yo consideraba absurdas. En cualquier otra situación, habría dudado en hablar sobre estos extraños sucesos, pero el miedo había superado cualquier vergüenza. «Esto no es coincidencia, Alec», dijo, su expresión cada vez más preocupada mientras le relataba lo que estaba pasando. «Necesitas buscar ayuda, alguien que entienda este tipo de cosas». Me reí nervioso. «¿Qué tipo de cosas? ¿Una bruja muerta persiguiéndome en los reflejos de los escaparates?» «Brujería, Alec. Estás en Edimburgo, una de las ciudades más marcadas por este tipo de historias. Sé que no crees en estas cosas, pero escúchame. Hay una mujer, una curandera, no muy lejos de ti. Ya ha ayudado a personas con situaciones como la tuya. Confía en mí. Si hubiera sido unos meses antes, habría descartado la idea de inmediato, pero en ese momento, con la sensación constante de estar siendo vigilado, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Freya me dio la dirección de la curandera y ese mismo día fui al lugar. El barrio era antiguo, con construcciones que parecían haber resistido siglos. La casa de la curandera estaba incrustada en una calle estrecha, casi oculta entre las otras. Cuando llamé a la puerta, una mujer anciana con el cabello blanco y un rostro marcado por el tiempo me recibió sin sorpresa. Era como si ya me estuviera esperando. «Entra», dijo con una voz ronca pero firme. «Hace tiempo que llevas esto contigo. Es hora de que entiendas lo que está sucediendo». Su sala estaba llena de velas, hierbas colgadas del techo y libros antiguos apilados por todos lados. El fuerte olor del incienso impregnaba el aire. Me miró con una intensidad desconcertante y señaló una silla frente a una pequeña mesa de madera. Me senté inquieto, intentando no parecer ridículo. Sin decir nada, tomó mi mano y observó atentamente la muñeca donde llevaba la pulsera que Isla me había dado. Sus ojos se entrecerraron y sacudió la cabeza lentamente. «Esta pulsera», murmuró, «está cargada. No deberías haberla aceptado». «¿Cargada? ¿Qué significa eso?» Apenas podía esconder el nerviosismo en mi voz. Se levantó, cogió algunas hierbas de una estantería y encendió una de ellas con una pequeña llama. El humo subió al aire mientras ella hablaba. «La mujer con la que estás, Isla, no es lo que parece. Te está envenenando. No con veneno común, sino con magia, a través de los regalos que te ha dado. La comida, la pulsera. Cada cosa que aceptaste de ella está ligada a un antiguo hechizo. Ya debes haber sentido los efectos, los sueños, las visiones, la presencia de esa anciana. Isla está tratando de atraparte, Alec, de controlarte». Mi mente daba vueltas con sus palabras. Era imposible creer en algo así, pero al mismo tiempo, todo tenía sentido. Los regalos de Isla, su presencia constante, los eventos sobrenaturales que habían comenzado desde que nos acercamos. Quería desesperadamente encontrar una explicación racional, pero ya no podía. «¿Y la anciana?», pregunté tratando de no sonar desesperado. «¿Por qué sigue apareciendo en mis sueños? ¿Quién es ella?». La curandera guardó silencio por un largo rato, mirando las llamas que danzaban frente a ella. «Es una víctima, una mujer que sufrió en manos de personas como Isla hace mucho tiempo. Estas brujas tienen formas de continuar sus rituales y algunas de ellas lo hacen a través de sacrificios. La anciana está intentando advertirte, no quiere que seas el siguiente». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Sacrificio?
¿Es eso lo que Isla quería de mí? Entonces, ¿qué hago?, pregunté, el miedo creciendo en mi voz. La curandera me entregó una pequeña bolsa de tela que contenía hierbas secas y amuletos de protección. Vas a necesitar esto. Quema estas hierbas en tu casa todas las noches y lleva este amuleto alrededor del cuello. Pero, sobre todo, debes cortar cualquier lazo con Isla. Ella ya te ha atrapado lo suficiente. Si continúas, será demasiado tarde. Salí de la casa de la curandera con las manos temblorosas, sosteniendo los amuletos como si fueran mi única esperanza de escapar de esa pesadilla. Mi mente aún estaba confusa, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Magia, sacrificios. Apenas podía creerlo, pero al mismo tiempo no podía ignorar más las señales. Necesitaba alejarme de Isla, y rápido. De camino a casa, las palabras de la curandera no salían de mi mente. Te está envenenando. Tienes que alejarte de ella. Todo tenía sentido ahora, pero el miedo me consumía. ¿Cómo iba a enfrentar a Isla? ¿Cómo le explicaría a alguien que creía conocer tan bien, que sabía lo que estaba haciendo, cuando ni siquiera yo podía entenderlo completamente? Cuando llegué a mi apartamento, lo primero que hice fue encender las hierbas que la curandera me había dado. El olor extraño llenó el aire mientras repetía mentalmente las instrucciones: quemar todas las noches, usar el amuleto y, sobre todo, alejarme de Isla. A cada minuto que pasaba, mi ansiedad aumentaba. Sabía que debía enfrentarla pronto, antes de que fuera demasiado tarde. El teléfono sonó, era Isla. Al principio pensé en ignorar la llamada, pero sabía que no podía huir para siempre. Contesté y su voz sonó dulce, como siempre. «Alec, ¿dónde estás? Pensé que nos veríamos esta noche», dijo con un tono de leve decepción. Tragué saliva tratando de mantener la calma. «Isla, necesitamos hablar». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido por un suspiro. «Claro, Alec. ¿Por qué no vienes a mi casa? Podemos hablar de lo que quieras». Lo último que quería era ir a su casa, pero sabía que tenía que hacerlo en persona. Necesitaba ver su rostro, confrontarla directamente para sentir que tenía el control de la situación. Cogí los amuletos que me dio la curandera, los escondí en mi bolsillo y fui. La casa de Isla era una construcción antigua en una de las zonas más tranquilas de Edimburgo. Tan pronto como llegué, sentí el aire pesado, algo que nunca había notado antes. Había algo en la casa, algo que me revolvía el estómago. Toqué la puerta y ella la abrió casi inmediatamente, sonriendo como siempre. «Pareces tenso», dijo, tirando suavemente de mí para que entrara. «Vamos, siéntate, ¿qué está pasando?». Vacilé por un segundo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. El ambiente a nuestro alrededor se sentía sofocante, como si el aire fuera más denso allí dentro. Isla me miraba expectante, pero algo en su mirada parecía diferente, como si ya supiera lo que estaba a punto de decir. «Isla, sé lo que está pasando», comencé, con la voz baja pero firme. «Sé que los regalos que me diste, la comida, la pulsera, todo eso, me estabas envenenando, no físicamente, sino de otra manera. Estás haciendo algo conmigo, Isla, y no puedo seguir así». Su sonrisa desapareció lentamente y su rostro se endureció. Por un instante, sus suaves rasgos parecieron transformarse en algo mucho más frío, casi amenazante. «Estás hablando tonterías, Alec», dijo, su voz haciéndose más grave. «¿Quién te dijo eso? ¿La curandera? ¿Realmente crees en esas supersticiones?». Me levanté sintiendo cómo el nerviosismo crecía dentro de mí. «Esto no son supersticiones. Veo cosas. Las siento. La anciana en mis sueños. Ella está tratando de advertirme». Por un momento, Isla se quedó en silencio, con los ojos fijos en los míos, como si estuviera calculando qué decir. Entonces su sonrisa regresó, pero esta vez había algo perverso en ella. «¿Crees que puedes simplemente alejarte de mí?», susurró, dando un paso hacia mí. «No entiendes, Alec. Hace tiempo que ya no tienes opción». El aire a nuestro alrededor parecía congelarse, y una presión invisible comenzó a formarse en el ambiente. Era como si la propia casa estuviera viva, reaccionando a la ira que crecía dentro de ella.
Isla dio otro paso adelante, sus ojos brillando con algo oscuro y desconocido. Sentí la presión de la pulsera en mi muñeca, como si intentara atarme a ese lugar. «Te quedarás conmigo, Alec», dijo casi como una promesa sombría. «No puedes huir». Todo mi cuerpo temblaba, pero sabía que no podía dejar que el miedo me dominara. Apreté el amuleto en mi bolsillo con fuerza y con toda la valentía que pude reunir, di un paso atrás. «No», dije con la voz temblorosa pero firme. «No voy a seguir con esto». Sin darle tiempo a responder, me giré y corrí hacia la puerta. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor mientras el aire se volvía denso. Conseguí salir, cerrando la puerta tras de mí con fuerza. Mi respiración estaba entrecortada, pero la sensación de alivio, aunque momentánea, era real. Sabía que no podría quedarme en Edimburgo. Tenía que irme, huir lo más lejos posible de Isla y de lo que sea que ella fuera. Dejé Edimburgo a la mañana siguiente. Después del enfrentamiento con Isla, sabía que no podía seguir en esa ciudad. A cada esquina, a cada sombra, sentía como si aún estuviera siendo observado. Era como si la ciudad entera estuviera impregnada con su presencia y con la de la anciana de mis sueños. Algo dentro de mí no me permitía quedarme. Solicité una transferencia a una sucursal en una ciudad más pequeña. Alegué dificultades para adaptarme a la vida en Edimburgo. Mis jefes no hicieron muchas preguntas. Quizás notaron el cansancio en mi rostro, el agotamiento en mis ojos. En pocas semanas, todo estaba organizado, y me estaba mudando a una ciudad tranquila, lejos de las antiguas calles de Edimburgo. Era el nuevo comienzo que creía necesitar desde el principio. La nueva ciudad era pequeña, con calles amplias y casas simples. Todo era diferente. Aquí la gente sonreía en las calles, saludaba a los extraños y el cielo no parecía tan gris como el de Edimburgo. El aire era más ligero y por un momento sentí que finalmente estaba dejando atrás los horrores. Al principio todo parecía volver a la normalidad. Las pesadillas cesaron y las visiones de la anciana en los reflejos desaparecieron. Llegué a creer que, de alguna manera, la transferencia y la distancia de Isla realmente habían roto el hechizo. Me quité la pulsera de cuero en cuanto dejé Edimburgo y la arrojé a una papelera en la carretera. Sin ella, sentí una liberación inmediata, como si el peso que cargaba hubiera desaparecido junto con ese trozo de cuero. Sin embargo, incluso con la aparente calma, la sensación de que algo aún estaba mal nunca me abandonó del todo. Lo que me había sucedido en Edimburgo no era algo que pudiera simplemente olvidar. Isla. ¿Quién o qué era realmente? ¿Qué quería de mí? ¿Y cuántos otros habían caído en sus manos antes que yo? Esas preguntas me perseguían, incluso cuando el terror parecía haber quedado atrás. Hablé con mi hermana, Freya, varias veces después de la mudanza. Ella estaba feliz de que me hubiera alejado y comenzado una nueva vida. Dijo que ahora era hora de seguir adelante, de dejar todo en el pasado, pero siempre terminaba nuestras conversaciones con una advertencia. Sigue protegiéndote, Alec. Nunca sabes lo que estas cosas pueden hacer, incluso a la distancia. Intentaba ignorar el miedo que aún sentía. Estaba en una nueva ciudad, lejos de Isla y de las pesadillas que había traído a mi vida. El pasado, por más oscuro que fuera, estaba quedando atrás, y necesitaba creer que eso era suficiente. Con el tiempo, la vida en la nueva ciudad empezó a sentirse normal. El terror de Edimburgo parecía distante, casi como un mal sueño que, poco a poco, se iba desvaneciendo en la neblina de la memoria. Ya no había más sueños ni visiones, y, lo más importante, no supe nada más de Isla, pero a veces me pregunto si ella siguió adelante. Algo me dice que sí. Isla siempre encontraba una nueva víctima, así como me encontró a mí, y al igual que yo, alguien más, en algún lugar, estaba cayendo en su trampa. La sombra de Isla aún existía, aunque yo nunca la volviera a ver. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos
en la próxima pesadilla.